A ver, alguien me está pidiendo entrar. Admitir. Andrea, ¿querés poner grabación o preferís que grabe yo con el Meet de la facultad? Bueno, dale, dale, buenísimo. Bueno, em, como siempre es conveniente, perdón, antes que nada, buenas tardes a todos y a todas. Vamos a arrancar como es debido. Em, Les quería hacer una consulta porque el otro día, bueno, el otro día, el martes, tuvimos consulta, algunos de los que están acá estuvieron. Creo que fue bastante productiva. Me preocupa un poco la cantidad de presentes que tenemos. Es una época atípica, pero bueno, tenemos menos del 10% de los inscriptos. Había 86 personas inscriptas. Les quería consultar a los que están. ¿Todos han ingresado al aula virtual? ¿Han usado el aula? Si pueden conectar micrófono mejor Sí, porque somos profe. poquitos. Sí, profe, usé la aula virtual. Judith, sí. ¿Alguien no la usó todavía? Yo, profesora, no la usé al aula virtual. Dame tu nombre porque me aparece Darío Alfredo Polo. ¿Quién habló recién? Vera María Fernanda. Estás con otra identificación, ¿no? Sí, uso No hay el de problema. acá, el de la casa. Bien, lo que pasa es que a mí me aparece otro nombre. ¿Me dijiste cómo tu nombre? Vera María Fernanda. María Fernanda. Bien. ¿Qué ha Buenas pasado, tardes, Fernanda? profesora. Buenas tardes. ¿Qué ha pasado, Fernanda, que no lo usaste? No, la otra vez no tenía internet y bueno, y ahora como estoy acá en casa, y aparte porque estaba trabajando, pero siempre me conecto para las clases. No, para las clases sí, pero yo me refiero al aula virtual. Porque a veces todos estamos aprendiendo en esto, ¿sí? Y cuesta ver, ahí me aparecen un montón admitidos. Es como que hay algún tema con conexión, hay que tener paciencia, parece. ¿Qué les quiero comentar? Una cosa es este espacio, que es lo que se llaman encuentros sincrónicos, que son como clases, y otra cosa es el espacio del aula virtual. El aula virtual es como nuestro lugar de encuentro, el lugar donde quedan cargadas todas las actividades, es donde nosotros les vamos haciendo seguimiento, es por donde los vamos a evaluar. Yo tomo parciales por mi aula virtual en la facultad, por ejemplo, que es una instancia, se toman parciales, ¿sí? Entonces, está bueno que, y es necesario, que ustedes la usen en la porque ahí van a tener cargada. Hoy, por ejemplo, vamos a tener, Carla va a presentar un PowerPoint, que espero que me llegue en algún momento, ahí está. Carla va a presentar un PowerPoint, vamos a subir el PowerPoint, vamos a ir viendo los enlaces de clases están puestos ahí, las actividades las van a tener que subir por ahí. Y además, nosotros tenemos una cantidad de información enorme de los movimientos de ustedes. Por ejemplo, cuándo entraron, cuándo fue la última vez que entraron, cuánto tiempo estuvieron, qué actividades hicieron. Ustedes tendrían que ponernos consultas por foro. O sea, hay una cantidad de actividades que es importante que las hagan a través del aula virtual. No puede ser reemplazada de ninguna manera por el WhatsApp o por un Facebook o nada. Esas por ahí son vías más fáciles porque es cierto que uno está todo el tiempo con el WhatsApp, por ejemplo, pero lo real es que el WhatsApp no es nuestro espacio de estudio y de aprendizaje. El espacio es el aula virtual. La grabación, por ejemplo, de esta clase va a quedar el link en el aula virtual. Entonces, vamos a tratar de no pasar información a través del WhatsApp. Entonces, vamos ahora, 2 minutitos antes que Carla empiece, a hacer nuevamente el ejercicio de uso de ingreso al aula virtual para que ustedes la vean. ¿Les parece? Le Sí, dedicamos profe. un tiempo. Buenas tardes, profe. Sí. Para regalar, chicos, ¿qué tenemos? Hola. Froilán, ¿podrás sacar el micrófono? Gracias. El aula virtual la utilizan ustedes cuando ustedes quieren. Esto es muy importante que lo tengan en cuenta. O sea, si ustedes a las 12 de la noche se quieren poner a trabajar en el aula virtual, lo hacen, ¿sí? Profe, Sí.
Sí. Buenas tardes, profe. Soy Hola, Ricardo. Arnaldo Machaca de Pucará, del distrito Pucará del departamento de Rinconada. Buenísimo. Eh, Hola. sí, hay algo que quería compartir como aporte. Yo estuve en el aula virtual, he enviado los formularios inclusive, y puedo ver que allí inclusive salen, digamos, si hay otros compañeros conectados, si están o no conectados, digamos. O sea, es una herramienta muy útil. Sí. Muy útil y muy amigable. Y en realidad lo que a mí me interesa, esto yo lo he escuchado y me ha tocado, uno siempre tiene ciertas barreras o cierta, le da cosita, le da cosquilla en la panza meterse en herramientas nuevas. Lo que hay que tener claro es que cualquier aula virtual en general, la gran mayoría, los que tenemos en la universidad, esta que tiene la fundación, cuando ustedes hagan cursos, todos, están todas en base a un mismo sistema que se llama Moodle. Entonces, todas son parecidas. Una vez que aprende uno a usar el aula virtual, después cambian las imágenes, las formas, algunas están mejor armadas, otras son más improvisadas, siempre hay variables, pero uno tiene el foro, tiene el mail con el docente, tiene los documentos cargados, ahí carga las evaluaciones, puede ver los compañeros en línea, se puede conectar en línea. Esto que estás diciendo es interesante porque por ahí ustedes se ponen de acuerdo y en lugar de usar otro medio se conectan a través del aula virtual, pueden ir haciéndose consultas, pueden chatear, hay foros, hay un montón de herramientas y está bueno que ustedes aprendan a usarlas. Entonces, hoy te voy a tratar por última vez, Carla, estás 2 veces, ¿no? ¿Te estás cambiando a la compu o algo? Porque Estás ya muteada. logré poner en la compu para el PowerPoint en la compu, para tener. Ah, buenísimo. Así Ahí que se apagó, ahí se salió, listo. No, porque a veces trae después problemas se superpone, no se suele ser un lío cuando estamos 2 veces. bueno. Está, entonces vamos a darle unos minutitos ahora para los que nunca entraron, nuevamente lo vean. Preferiría que sea la última vez que lo hagamos, en el sentido de no volver a utilizar tiempo de la clase para explicar esto. Pero vamos a intentar hacer el procedimiento desde entrada y si hay dudas ustedes consultan, ¿sí? Voy a presentar, a ver, esperen que primero tengo que abrir alguna página. Ahí está. Ustedes ven, supónganse, yo acá comparto una nueva pestaña, ¿sí? ¿Ustedes están viendo ahí? ¿Se ve bien? Sí, Sí, sí se ve, profe. profesor. Bueno, yo voy a la barra arriba y pongo Fundación Malco Andina o la puedo poner como favorito, como ustedes manejen su computadora. Cuando yo lo pongo, me aparece el link, ¿sí? El hipervínculo. Ahí voy y me aparecen acá los cursos en los cuales yo estoy incorporada, ¿sí? Entonces, ustedes están inscritos en este curso, pueden aparecer acá. Cuando yo cliqueo, voy directamente. ¿Qué pasa? Yo ya la tenía habilitada, pero a ustedes les puede aparecer una pantalla en donde diga usuario y contraseña, que son los que ustedes tienen como estudiantes para ingresar. Entonces, acá ingresan directamente al curso o ingresan directamente a la página de la fundación donde están todos los cursos, buscan el link y lo abren. Entonces, acá en avisos, por ejemplo, nosotros podemos mandar mensajes, esperen que voy a desactivar edición porque si no se ve feo. Ahí está, desactivar la edición. Ven, ustedes lo van a ver exactamente así. Entonces tienen avisos, que son en general mensajes que nosotros les vamos a mandar. Tenemos, esto fue lo de la semana pasada, presentación del grupo y del curso, es el tema de la semana. ¿Qué semana corresponde? Y ahí teníamos la encuesta de presentación. La encuesta tuvimos algunas dificultades con el formato. No la armé del todo bien porque tuvimos alguna cuestión en cómo nos iban cargando, por eso no la hemos podido procesar adecuadamente. Algunos las hemos podido ver bien y otros no. Y después están acá, por ejemplo, la ficha de actividades, que es la que ustedes tenían que subir. Y acá tienen subir mi actividad. Cuando yo voy acá, ustedes supónganse, acá tienen una y hoy a la noche vamos a cargar otra. Ustedes acá tienen una, la abren, la cargan, la guardan en su máquina o en el celular donde ustedes la puedan guardar, guarden los cambios porque hubo 3 personas que subieron la ficha igual que como está acá, sin información. Tengan en cuenta que cuando ustedes suben algo tienen que haberla subido y guardado en su máquina, de manera tal de después, cuando ustedes toman el archivo, lo toman de su explorador
y viene con la información modificada, viene actualizada, ¿sí? Entonces, ustedes van a subir mi actividad y acá, bueno, pasa que acá entro yo como estudiante y no me he puesto como entro como docente. Fíjense, ¿saben quiénes entregaron? ¿Ven? Acá hay enviados pendientes por calificar, porque yo no puse calificación, sí puse comentarios y tenemos 84 participantes. ¿Y cuándo es la fecha de entrega? Que venció ayer, ¿sí? Yo voy a modificarla cuando entrega fuera de plazo. ¿Qué significa esto? Que hasta el 28 de diciembre ustedes van a poder entregar, ¿sí? Y acá yo empiezo a calificar. No es esto es mío, pero quiero decir, cuando ustedes entren, se van a encontrar con un vínculo. Tendría que ponerme en rol de estudiante para hacerlo. Se van a encontrar en que aparece una ventanita y ustedes van a poder copiar perfectamente el archivo que tienen completo, ponerlo ahí, lo suben y les va a aparecer un mensaje que dice su archivo ha sido subido con éxito, ¿sí? Esto lo pueden hacer con las fichas que nosotros les ponemos, con cosas que quieran compartir con sus compañeros, videos, fotos, avances. Ustedes pueden cargar material, ¿sí? Mientras haya habilitado una sola para ustedes pueden subirla, ¿sí? Entonces, está bueno que por lo menos esta instancia ustedes la tengan en cuenta, porque nosotros, es nuestra manera también de trabajar fuera del tiempo. Supónganse, yo no estoy en el WhatsApp, ¿sí? No estoy porque me parece que no les tenemos que fomentar la doble vía. O sea, me parece que todos podemos. Si nos podemos conectar acá y nos podemos conectar por WhatsApp, también podemos ingresar al aula virtual. Entonces, potenciemos el uso del aula virtual. ¿Está? Esa es la idea. Ustedes acá tienen que escribir documentos, subir cosas, todo lo que ustedes quieran hacer, lo van a poder hacer y a medida que vayamos avanzando se van a ir habilitando también otras actividades, links, hipervínculos, etc. Yo les quiero mostrar, por ejemplo, yo acá voy a ir atrás, espero que no se me vaya. No, ahí está, porque depende a veces. Ven, por ejemplo, yo acá, después que les pasé a ustedes el link WhatsApp que les pasó Carla, lo puse acá. Cualquiera que quiera entrar, que no esté en el WhatsApp, entra al aula virtual y puede entrar a la reunión que nosotros estamos. ¿Se entiende esto? Entonces, participar del curso, voy a dejar de compartir, ¿sí? A medida que avancemos, vamos a ir teniendo temas. Cada semana, cada tema, como está acá puesto tema, nosotros por cada semana vamos a poner un tema, ¿sí? Y lo vamos a subir, si bien lo tenemos armado, lo vamos a subir después de este encuentro sincrónico con ustedes. ¿Por qué? Porque como es dinámico y depende de los proyectos de ustedes, está bueno que revisemos con Carla, que tengamos un tiempito para ver si hay alguna cuestión que modificar o agregar o quitar de lo que nosotros dimos o modificar en función de lo que resultó el encuentro. Entonces, esto es importantísimo para nosotros que entren. Y además tengan en cuenta que el curso no es solo la cursada en esta reunión de Meet. Esto nos pasa mucho con la virtual y cuesta entenderlo. Nosotros estamos habituados, Paico Arte Flores, ya te doy la palabra, dame un segundito. Nosotros estamos habituados en la escuela tradicional presencial, que primero tenemos la clase, escuchamos al profesor, o a la profesora, o al maestro, o a la maestra, y después nos ponemos a trabajar, porque es como que el profesor nos da la pauta de qué es lo que tenemos que hacer. En el estudio virtual, la mayoría de las actividades las tenemos que hacer solos, para eso está armado. Entonces, no esperen exclusivamente al encuentro que tenemos ahora. Tienen que ponerse, mirar antes, ver materiales. Nosotros ahora les vamos a dejar materiales. Ustedes tendrían que empezar a leer, tenemos la consulta el martes, en el horario, se va a volver a hacer, bueno, este martes que viene no, en enero, vamos a volver a retomar, entonces ahí ya empieza a haber un movimiento que ustedes lo tienen que hacer, pero no solo cuando se encuentran con nosotros, ustedes tienen que entrar a ver el aula virtual y a mover los materiales en el aula virtual. ¿Estamos? Sí, Sí, profe. Paico Arte Flores. Habías levantado la mano. Te escuchamos. Profe, ahí yo estoy justamente en la página del aula virtual y ahí donde dice enlace del encuentro sincrónico,
Ahí tenemos que entrar, si queremos entrar por ahí, profe. Claro, pero después va a subir, la tutora va a subir el enlace de la grabación. Ahora esto está siendo grabado, ¿sí? Entonces Sí, ella sí. cuando termine la grabación va a subir el enlace de la grabación. Si alguno de ustedes la quiere volver a ver o alguien que no pudo participar la quiere ver, cliquea y abre automáticamente la grabación de la clase. ¿Se entiende? O sea, todo lo que nosotros usemos de recursos, ustedes lo van a tener copiado, colgado en el espacio que corresponde. ¿Se entiende esto? Vos ahora Sí, ya estás por profe. el celular. ¿Nosotros qué hacemos? Habilitamos el link para el encuentro y yo lo cuelgo en el aula virtual y Carla lo manda por el WhatsApp, porque a veces es cierto que es más fácil tenerlo en el WhatsApp porque uno cliquea y entra, sobre todo los que trabajan con celular. Entonces, ahí sí, en el momento, el horario de inicio del encuentro, les mandamos el enlace para que ustedes se acuerden, no estén, uy, cierto que tenía, qué sé yo, pum, entro. ¿Sí? Eso lo hacemos Sí. 5 minutos antes del horario del encuentro. ¿Está esto? Profe, Sí, sí, profe. Otra pregunta, profe. sí. Por ejemplo, usted manda las actividades y por la página que usted manda, digamos, yo, por ejemplo, pude copiar a Word y recién hacer la actividad. ¿Cuál es la forma otra para hacer sin pasar la Word? No, está bien. Si vos querés subirlo a Word, no hay ningún problema. Nosotros en realidad le ponemos, yo lo que podemos hacer con Carla es, en realidad por ahí hubiera sido mejor que hubiera sido un Word para que ustedes lo modifiquen. Claro, Y nosotros ahora en ya estaba adelante, adelante, yo se los ¿cómo? pasé a uno, porque no podían llenar el PDF varios, digamos. Claro, yo no me Entonces, di, sí, no me di cuenta cuando lo subí. como era la Contale a mí. primera que habíamos hecho, sí, no nos dimos cuenta, sí, sí. Claro, yo tengo la costumbre cuando meto logos o imágenes o algo, pongo PowerPoint para que no se desconfigure. Pero es cierto que ustedes tienen que trabajar y se me pasó, así que en adelante vamos a subir todas las actividades en Word. Es lo mismo. Y ustedes después directamente lo cargan, guardan los cambios y sí asegúrense cuando las están subiendo el que tiene los cambios guardados. ¿Sí? Bueno, profe. Si quieren Bueno, esa podemos era la subir consulta. de vuelta a Carla, yo después subo el formulario en Word, así lo tienen también. ¿Está? Bueno, profe, gracias. Esa era la pregunta. Igualmente van a tener siempre un plazo. Nosotros le ponemos tiempo a las actividades, no se pueden subir en cualquier momento. Les vamos a dar una semana más siempre, como que si no presentan en término, igualmente puedan subir las actividades, pero es una semana. En la de la semana Ah, pasada van a tener tiempo el 28. Entonces eso da tiempo de ir, que ustedes suban los materiales, si hay algún problema, no pudieron participar, tuvieron alguna situación, tienen tiempo de ponerse al día porque recuerden que con las actividades vamos construyendo la nota hasta el final. ¿Sí? La sí, aprobación del profe, sí, yo curso. lo había subido pasando ya 2 o 3 días desde que usted mandó la actividad. Lo que Sí. sí hay también que hacer una consulta. Por ejemplo, si usted manda alguna notificación, o sea, tengo que entrar a avisos, ¿no? Ahí usted me manda, ¿no, profe? Yo lo que hago, en realidad, porque les llega a todos, ustedes se han inscrito con una Mm. dirección de correo electrónico. Sí, Sí, sí. profe. A mí me llegó al mail. Por eso, yo lo que tengo la manera de mandarles a todos los que están inscritos en el mail un mensaje. ¿Sí? A mí Ah, me da la bueno, profe. opción de decir, seleccionar todos los inscriptos y en el mail que ustedes dejaron en la inscripción del curso, reciben información nuestra. Sí. ¿Está? Incluso Mm, cuando ustedes cargan información, a mí en el mail me llega que han cargado información. O sea, para que todos, ¿no? Es que a pesar de que parece una cosa impersonal, hay una dinámica cuando uno va trabajando que hace que nos vayamos conectando, interconectando, intercambiando cuestiones, aportando. Entonces, está bueno usarla. ¿Sí? Bueno, Sí, bueno, profe, sí, eso es lo que estaba viendo, porque también entré a mi mail y no vi, digamos, otras notificaciones, otros mensajes enviados y no había visto, por eso preguntaba, profe, Pero pero ¿no te igual ahora me llegó fijo. ninguno? Me parece que no, pero igual me fijo ahora, profe.
fíjate cuál es el mail que tenés cargado, ¿no? En tu área personal, cuando entras al aula virtual, aparece área personal y ahí aparecen tus datos. Es más, siempre viene bien que pongan una fotito, pongan un mensaje, pongan los datos, entonces los vamos reconociendo. Y tiene que aparecerte ahí la dirección de mail con la cual estás inscrita. A esa dirección de mail te tienen que llegar las notificaciones que nosotros mandamos. Ah, bueno, Profe, bueno, profe. Sí, Gracias. inclusive el sistema te da la opción de cambiar el mail, porque te pregunta si lo querés confirmar, y lo que es Google te da digamos, la opción de que se quede guardada tanto el usuario como la contraseña. Entonces, cuando vos ingreses, lo único que tenés que hacer es cliquear y no poner otra vez todo lo que es contraseña y usuario, digamos. A ver, esperen que voy a abrirle a mi perra, que tengo una puerta acá al lado y la perra está ladrando. Carla, ¿querés ir poniendo la... ¿Tienen alguna otra duda con el aula o eso, o vamos viendo después? Me voy a conectar con la computadora para transmitir el Power. Si no logro transmitir Dale, yo lo abro y lo transmito yo, dale, buenísimo. Me voy a abrir la de mis perros, así no molestan. Bueno, hoy día vamos a alargar con lo que ya es específico, digamos, los temas, para que tengan los conceptos previos y más o menos una estructura para poder formular proyectos, ¿sí? Ahí vamos. A ver si se puede. Me parece que no estoy pudiendo compartir. Ahí sí. Gracias. A ver. Ahí se ve, ¿sí, no? Vale. Sí, sí se ve. Bueno, antes de empezar yo quería como darles algunos conceptos básicos, cortitos, nomás así, digamos, para iniciar el taller, ¿sí? Primero, bueno, entender que los proyectos que se están haciendo no son aislados, ¿no? Están dentro de un sistema económico, un sistema político, digamos, ¿no? Por más proyecto que ustedes intenten hacer algo, no es algo aislado, es una burbuja en su comunidad o en su población, ¿sí? Eso, entender que estos proyectos, porque están dentro, digamos, de todo el sistema económico político dominante, o sea que de eso también depende muchas veces, o sea, los tenemos que conocer, digamos, para saber si son factibles, no viables, porque muchas veces en este tipo de talleres se dice o se piensa, bueno, tenemos un sueño, queremos cumplirlo, o sea, no es tan así, digamos, hay algo que sí queremos hacer, que queremos concretarlo a través de un proyecto, pero tenemos que tener en cuenta, digamos, cómo está funcionando la economía, cómo está funcionando el gobierno, qué tipo de lineamientos políticos tiene el gobierno, a qué está apoyando más, a qué menos, digamos. Entonces esas cosas también son importantes conocerlas, ¿sí? No es un proyecto que uno haga, no es una burbuja, no es algo aislado, no es que con un proyectito uno va a poder cambiar el mundo, digamos, ni hacer nada de esas cosas. Entonces sí es importante saberlo, que está ubicado dentro de un contexto globalizado, ¿sí? Donde hay sectores, digamos, más importantes y otros menos importantes. Y normalmente estos proyectos se hacen, como en los casos de nuestras economías o de los ejemplos que han dado todos, en economías que son marginadas en el sistema económico, ¿sí? Por eso se hacen proyectos, uno intenta hacer, digamos, ¿no? Buscar financiamiento para desarrollar ciertas producciones, ciertos lugares, nuestros lugares, o también muchas veces resolver problemas que el Estado no los resuelve, ¿sí? Como por ejemplo el ejemplo que dio la compañera de Abra Pampa, que su proyecto era para la tercera edad, ¿no es cierto? Que es un proyecto social porque es una función que el Estado tendría que resolverla, como no la resuelve, ¿qué hace? La gente se intenta organizar o intenta buscar financiamiento para hacer proyectos, para mejorar, digamos, las condiciones y la calidad de vida, ¿sí? Entonces eso, saber que estos proyectos no están aislados, digamos. Estamos todos dentro de un sistema económico que nos marca pautas o reglas, ¿sí? Para, digamos, para poder ejecutarlos o no. Después otro concepto importante, digamos, no le voy a dar todo, es el de territorio, ¿sí? Bueno, que eso más que todo los que están de las comunidades,
Ale, Carla, ¿querías hablar? sí, Sí, por ahí aclarar una cosa. Muchas sí, veces, porque planteaste algo que es cierto, hay un déficit, por ejemplo, el tema de tercera edad, entonces la comunidad toma la posta y pide dinero para hacerlo. Muchas veces los gobiernos, por falta de estructura en los territorios, genera proyectos para que la gente cogestione. O sea, los recursos, en lugar de bajarlos por un organismo estatal, los baja como líneas de financiamiento para que la misma población movilice esos lineamientos en el territorio. ¿Sí? Entonces, a veces hay un tema no resuelto y encuentro una línea alternativa para poder resolverlo, y otra es, por ejemplo, los proyectos de desarrollo social, del Ministerio de Desarrollo Social. A veces tienen que ver con esto, es decir, bueno, nosotros no podemos generar empleo directo a través del ministerio, pero sí damos dinero porque queremos fomentar el empleo para que se generen puestos de trabajo y a través de proyectos se los genera. ¿Sí? Entonces son como dos alternativas para complementar un poco, porque digamos, son como dos maneras de encarar el proyecto también. Está bueno lo que vos planteas, Carla, porque es cierto que hay un déficit, pero también es cierto que por ahí la estrategia cambia, ¿sí? Nada más que eso. vale. Bueno, ¿qué más? Después, otra diferencia que también es importante que la conozcan es entre Estado y gobierno, ¿no? El Estado son, digamos, todas las instituciones desde este punto de vista, pensándolo en los proyectos, son todas las instituciones, lo fijo, la estructura del Estado, los ministerios, ¿sí? La Secretaría, por ejemplo, de Desarrollo Humano. Después, en cambio, el gobierno es el que maneja esa institución y es el que cambia, ¿sí? Y que tiene diferentes políticas. Entonces, de acuerdo a la orientación del gobierno, podemos nosotros también saber qué proyectos son más viables para este gobierno, ¿no? De acuerdo a las orientaciones políticas y a las plataformas de los políticos que han debido escuchar cada vez que están en campaña, ellos dicen, nuestra plataforma política es tal. Entonces, nosotros al ver más o menos eso, podemos ver si va a apoyar más a nuestro sector o va a apoyar a otros sectores, digamos, ¿sí? Como por ejemplo, la diferencia, bueno, no sé si tanto, pero hay una diferencia, digamos, entre los gobiernos que se llaman más populares o los gobiernos, digamos, más cercanos a los empresarios, ¿sí? Entonces, nosotros conociendo las políticas de los gobiernos, vamos a poder saber, digamos, qué líneas, qué planes de gobierno van a tener y para qué sectores económicos y para qué sectores sociales. Entonces, ahí podemos ver también nosotros a ver si este año vamos a poder conseguir financiamiento para el proyecto que queremos, si va a haber algún apoyo, digamos, para el área de agricultura familiar, campesina, turismo, más o menos viendo la plataforma de los políticos. Entonces, por eso también es importante conocer, ¿sí? Quién maneja el Estado en este momento, digamos, ¿no? Todo tiene que ver con esto, digo, que estamos dentro de un sistema político globalizado, todo, ¿sí? No sé, todo, somos parte, digamos, de un todo que tiene sectores más importantes y otros menos importantes, ¿sí? Bueno, y ahí yo quería agregarle otro concepto muy importante porque la mayoría son de comunidad o de poblaciones rurales, el concepto de territorio, que eso si hay alguno de comunidad quizás lo puede contar mejor, no sé, alguno que se anime, que es el territorio, porque todos los proyectos que hacemos lo vamos a hacer en un determinado territorio, ¿sí? Van a tener su impacto, por eso también es importante saber qué se entiende por territorio. Por ejemplo, en el caso de las comunidades aborígenes, qué es para ellos el territorio, como la mayoría que son que están, digamos, en este taller, son de comunidad. No sé si alguno quiere compartir la visión que tienen de territorio. Sí, yo pido la palabra. A ver, si Alejandro. Bueno, sí, Arnaldo Machaca es mi nombre. Yo soy del distrito de Pucará, del departamento de Rinconada. Uh-huh. Bueno, en lo que es, digamos, el formulario que había que enviar, yo lo envié, digamos, y preferí hacerlo desde una perspectiva, digamos, muy general. No sé si, digamos, si bien es cierto, las preguntas eran precisas, pero en lo que es el territorio a nosotros, digamos, nos converge, ¿no? El hecho de poder organizarnos, porque tiempo atrás nosotros pertenecíamos a una comunidad en la cual teníamos una jurisdicción muy grande, y a raíz de eso el hecho de habernos independizado y de haber planteado un modelo de gestión, ¿no? Cuando yo hablo de modelo de gestión me refiero efectivamente a esto, a lo que es el territorio, a lo que es, digamos, cómo encarar, si bien es cierto, como comunidad originaria, como comunidad de origen, recién estamos en lo que son los trámites administrativos para la personería jurídica, tenemos problemáticas que, digamos, sí o sí nos unen con otras comunidades.
y uno de esos, digamos, en estos tiempos es muy visible lo que es, digamos, por las inclemencias climáticas, el estado de la ruta provincial, digamos, ¿sí? Es un proyecto, digamos, que nosotros lo estamos planteando desde la comunidad, y es un proyecto que tiene que ver con un perfil muy ambicioso, digamos, porque anhelamos que la ruta provincial de una vez por todas se asfalte y el estado de los caminos cambie para que la gente, los productores puedan llegar al punto neurálgico, en este caso Abrapampa, para poder vender su producto, o bien para simplemente, lisa y llanamente, digamos, para lo que es el simple traslado de los habitantes, de los hermanos coterráneos. Ok. Entonces, desde esa perspectiva nosotros lo vemos. Y otras cosas que tienen que ver con cosas muy puntuales, como por ejemplo, digamos, servicios que en algunas comunidades hay, por ejemplo, en Pucarano, que es, digamos, el servicio de el, el tendido eléctrico. Son cosas básicas que el Estado tendría que cumplirlas. Pero ¿qué pasa, digamos? Esto de hablar como, cuando yo hablo de modelo de gestión me refiero a que, digamos, el hecho de estar yo acá me planteo como un sujeto multiplicador, porque todo lo que estoy acá adquiriendo estas herramientas de conocimientos las voy a trasladar para que podamos, digamos, gestionar y de esa Ok. manera cubrir esas necesidades. Bueno, muchas gracias. Alejandro estás, pero no sos Alejandro. No estás como Alejandro en el... ¿Cómo? Arnaldo. Arnaldo, sí. Bueno, eso, o sea, digamos, el territorio son, digamos, toda la comunidad, la población, ¿sí? La cultura, el ambiente, digamos, sus necesidades, digamos, como que el territorio no es solo digamos, la tierra, nada más, digamos, y los límites de tu comunidad, como vos decís, el territorio usted quizás es más grande porque todos los mismos problemas los comparten con todo el resto de las otras comunidades cercanas, ¿no es cierto? Entonces, yo lo que quería ir con el concepto de territorio era que con cada proyecto que se haga, va a tener sus impactos positivos, negativos, muchas veces no deseados sobre este territorio donde están ustedes. Eso también es importante tener en cuenta que su comunidad entiende por eso que se llama el territorio, que para las comunidades indígenas es mucho más que la tierra nada más, ¿no es cierto? Que eso se está en discusión todavía con el Estado, que el territorio para las comunidades y para el convenio 169 es lo que está en el suelo y lo que está por debajo del suelo y lo que se ve y lo que no se ve, como dicen las comunidades, ¿no es cierto? Entonces, bueno, eso también que tengan en cuenta cuando se arme el proyecto, que va a tener sus afectaciones. Cualquier proyectito, cualquier acción que hagamos más en este tipo de proyectos comunitarios, ¿sí? Tienen sus afectaciones en ese territorio, ¿sí? Bueno, después otro concepto, así rapidito, es de organismos multilaterales, ¿sí? ¿Qué son? ¿Saben más o menos qué son organismos multilaterales? Bueno, son organismos internacionales, ¿sí? Que digamos que definen, que siguen los lineamientos de los principales países, sobre todo los países que más o menos dominan el mundo. Entonces estos organismos multilaterales llevan a cabo políticas que van a afectar a diferentes países y sobre todo con el tema de que nosotros, los latinos, Argentina, Bolivia, todos estamos dentro de los países que llaman subdesarrollados, entonces estos organismos multilaterales hacen políticas, planes, ¿sí? Para permitir que nos desarrollemos, digamos, y se mejoren supuestamente, digamos, las condiciones económicas, sociales, ¿sí? Entonces, ¿qué hacen? Estos organismos multilaterales muchas veces ejecutan hacen planes y los ejecutan a través de financiamientos externos, ¿sí? Que han debido escuchar muchas veces en sus comunidades, cuando hay ONGs que bajan proyectos de financiamiento externo de organismos del Banco Internacional. El mismo Estado también baja fondos de organismos multilaterales, el Banco Mundial, qué sé yo, la FAO. Han debido escuchar por ahí proyectos en algunas comunidades que han habido de estos organismos multilaterales. Entonces, esto es importante para el caso de los proyectos porque pónganle que se define, ahora en el planeta se está definiendo el tema del medio ambiente, el cambio climático, donde voy a escuchar, ¿no? Como una necesidad, urgencia, como que todos los organismos, los países, digamos, más poderosos están preocupados por esto, entonces están bajando líneas o planes para que los organismos multilaterales ejecuten en las diferentes partes del mundo, ¿sí? A través de, muchas veces lo hacen a través de aportes a los estados, como subsidio, otras veces lo hacen como préstamo, que conocen, que estamos hablando de préstamos, ¿no? Que hacen estos mismos estados, estos mismos organismos o estados grandes para que los estados nacionales, ¿sí?
Entonces, eso sí es importante también que más o menos cuando escuchan la noticia o eso tengan en cuenta de dónde viene la plata que uno va a pedir proyectos, ¿sí? Entonces, también ahora, por ejemplo, viene una época, hay que mirarlo con varios ojos, una época en la que van a empezar a salir muchos proyectos para el cambio climático, para el tema de género, porque han visto que ahora los organismos multilaterales y los países principales están en la agenda el tema género, de la mujer, ¿sí? De la igualdad de género, de la inclusión social. Entonces también hay muchos proyectos, se han debido dar cuenta que hay muchos, porque estas directrices, estas líneas las mandan, digamos, los países que manejan el planeta y los organismos multilaterales, ¿sí? Ejecutan eso. Entonces por ahí entran, digamos, como para que nos ubiquemos un poco, ¿sí? Y ahí hay otro concepto que son las ONGs, también que es importante que la mayoría debe conocer, ¿no? Porque en la PUNA hay bastantes organismos no gubernamentales, asociaciones civiles, fundaciones, que no son Estado, digamos. Son organizaciones privadas de grupo de gente que hacen, supuestamente trabajan para el desarrollo social, socioproductivo, cultural de las comunidades, ¿sí? De las comunidades con más bajo desarrollo, digamos, podríamos decir, desarrollo económico, desarrollo humano. Entonces, hacen como la asistencia, digamos, ¿sí? Entonces, esos son organismos privados, no son ni organismos multilaterales ni son ni estados, son organismos privados, ¿sí? Hay fundaciones, por ejemplo, nosotros el taller lo estamos dando por medio de una fundación que se llama Malco Andina, que ellos supuestamente trabajan para el desarrollo comunitario, ¿no, Alejandra? De esa, la zona de la Puna, digamos, y han decidido que estos proyectos, habrán hecho un diagnóstico, han decidido que estos proyectos son necesarios en algunas comunidades, por eso se hizo esta oferta, ¿sí? De capacitación. Bueno, ahí lo importante, digamos, como que sepan ubicarnos con esto, ¿no? Y después hay otro concepto que yo les di, el de autogestión, porque muchas veces, ¿qué pasa? Normalmente estos proyectos, las ideas que ustedes han dicho, propuestas, porque no hay fondos para hacerlos, ¿sí? Hay algunos proyectos que son más chicos y que por ahí con autogestión sí se pueden hacer, ¿sí? Otros no, porque uno que hace, muchas veces hay una necesidad muy importante en una comunidad y arman su carpetita y tienen y nunca lo ejecutan hasta que no consiguen el financiamiento, o sea, consiguen la plata para llevarla a cabo. Pero también hay modos de autogestión en algunas comunidades, qué sé yo, no sé, ponen plata, desde cosas chiquitas, ¿viste? De hacer rifa, bingo, poner plata, buscar donantes. Hay ahora un nuevo modo que se llama, yo sé, después les voy a buscar material, que es como un banco que se hace de proyectos para comunidades, organizaciones, y se crea como un fondo y se lo manda a diferentes partes del mundo por medio de ONG y aportan, ya no es por proyectos ni por organismos multilaterales ni por ONG, sino directa a la comunidad, hace como un tipo de fondo, no me acuerdo bien el nombre, pero es tipo fondo revolvente, manda a diferentes partes y donantes de otro lado que les interesa el tema del agua, les interesa el tema del medio ambiente, las culturas, donan así en forma particular para que hagan un proyecto, una comunidad. Entonces es como una autogestión porque lo hace la comunidad, busca sus propios recursos, ¿sí? No necesita totalmente el financiamiento de un externo, digamos, ¿sí? Bueno, después otro concepto que lo vamos a ver después más adelante, que son los indicadores socioeconómicos. Eso es importante que los conozcamos, digamos, a la hora de hacer los proyectos, son los principales indicadores, que son las estadísticas que hacen los organismos oficiales, nacionales e internacionales, de cómo está nuestra zona. Por ejemplo, si ustedes buscan los indicadores socioeconómicos de la PUNA, cómo está el empleo, ¿sí? Cuánto hay de empleo, cuánto no, y eso normalmente se hace con los censos, con encuestas, ¿sí? De organismos oficiales, normalmente el Instituto de Estadística y Censo se van a fijar. Pueden buscar por internet cuando necesiten datos de sus comunidades, de su región. Muchas veces está de todas las comunidades, pero por ejemplo por departamento está Cochinoca, Yavi, ¿sí? Si uno busca cómo está el empleo ahí, o por Jujuy, ¿sí? Por Puna Quebrada, cómo está el índice de analfabetismo. Los indicadores más básicos son el índice de analfabetismo, que nos dice, digamos, el nivel de educación de los pobladores. Después otro indicador importante es el índice de pobreza o indigencia, digamos, ¿no? Cuánta gente hay pobre, cuánta gente hay indigente en la quebrada, en la puna. Entonces uno de ahí puede tener como una idea, digamos, de cómo son los indicadores, nos muestra cómo las características de la población donde se quiere hacer el proyecto, ¿sí? Bueno, después otra cosa importante tener alguna vez ese concepto, ¿sí? Más o menos a ver qué entienden por eso. Ya, sí, el último concepto. ¿Alguno quiere comentar? Bueno,
lo digo yo nomás para avanzar más rápido. Corto plazo es más o menos algo que en un año se puede resolver, se puede hacer, digamos, alguna actividad, programa, proyecto, que en un corto plazo, en un año, como mucho, el corto plazo es un año, 2 años, digamos, según, ¿sí? Los conceptos que utilizan los organismos, como máximo 3 años se puede resolver y puede tener efectos, digamos. Largo plazo ya son más de 5 y 10 años, digamos. Entonces también eso es importante para la hora de planificar nuestro proyecto, ¿sí? Bueno, después el otro es dónde nace o inicia un proyecto, ¿sí? Como le dije, muchas veces el proyecto nace, como en el caso de ustedes, por organización comunitaria sería, o iniciativa de miembros de comunidades, ¿sí? O iniciativas privadas cuando es un particular que tiene una idea. Otros casos hay directamente proyectos de cooperación internacional que mandan para cierto lugar, mandan a gente de algún organismo internacional y dicen, eso que les decía de los organismos multilaterales o países, dicen, en ese lugar, por ejemplo, vamos a apoyar porque, no sé, que tienen un interés en ese lugar, porque hay algún recurso que les interese, o porque hay alguna cultura que les interese o algo, porque la cooperación internacional eso también no es porque son buenos los otros países, nos quieren ayudar, digamos, ¿no? Siempre hay algún interés, porque, qué sé yo, la mayoría del interés en los proyectos para América Latina, para los países, digamos, para las zonas andinas, sobre todo a las que pertenecemos, es porque les interesa las culturas, porque les dicen que acá como que es mayor todavía digamos, la cantidad de recursos naturales, de medio ambiente que tenemos. Entonces, supuestamente algunos países más avanzados tienen política para lo que está preservado de recursos naturales en el mundo, lo mantengan, digamos. Entonces, ¿qué hacen? Ellos subsidian para que ese lugar siga manteniendo su cultura, siga manteniendo sus recursos, sus recursos naturales, ¿sí? Entonces, no es como que lo hacen de simplemente buena voluntad, eso quiero que se entienda. Entonces, muchas veces, de repente aparece alguien ofreciéndonos proyectos, digamos, lo han visto en las varias comunidades, ¿no es cierto? De alguna fundación internacional o algún programa, ¿sí? Después, otro modo de que nacen los proyectos es por las políticas públicas, planes y programas. Por ejemplo, el Estado dice, vamos a trabajar allá, hay un año que el gobierno le interesa desarrollar la puna, dice, bueno, queremos mejorar los caminos. Entonces, hace planes para mejorar los caminos, programas y directamente va y hace los proyectos en la comunidad. ¿Sí? Así como hay cosas buenas, hay cosas malas también, porque hay otros proyectos que vienen y te los imponen, ¿sí? Que uno no quería que pase por el camino y vinieron y lo ejecutaron, digamos, ¿sí? Y si no, por la demanda social. Hay otros que hacen porque un grupo de una población exige y pide, digamos, la estafa, como el caso que vos contabas, ¿no? Le está faltando el camino y bueno, ¿y qué salen? Salen a demandar al municipio, al gobierno, para que les haga, le haga el camino, porque hay una demanda grave, digamos, ¿no? Que está pasando, entonces por demanda social también se hacen, porque casi que uno le exige al gobierno que necesita eso y haga el proyecto, digamos, ¿sí? Sería más o menos. Después, bueno, ahí antes de empezar hay una diferencia entre, recién lo he estado hablando entre plan, programa, proyecto, actividad y tarea, ¿sí? Eso es más que todo conceptual porque a lo largo, cuando formulen el proyecto, en varias partes por ahí les va a aparecer el nombre proyecto, actividad, tarea, programa y plan para que tengan en cuenta. Por ejemplo, cuando van a ustedes a leer, porque buscan, ¿viste? Buscan un organismo que financie, qué sé yo, la quinoa. Entonces buscan por internet y ven, dice el plan, dice tal. Entonces, para que ustedes sepan qué es plan, qué es programa y la diferencia, porque es en esos términos siempre hablan los organismos financiadores y el mismo Estado, ¿sí? Plan, dice, hace referencia a las decisiones de carácter global o general, digamos, que expresan los lineamientos políticos fundamentales. O sea, son cuestiones generales, digamos, donde se dice qué se va a priorizar, a qué se va a asignar recursos, a qué se va a asignar la plata, ¿sí? Y las estrategias y más o menos con qué medios e instrumentos se va a hacer, ¿sí? Por ejemplo, cuando el gobierno dice, vamos a hacer un plan de educación, ¿sí? ¿Qué sé yo? Entonces dice, bueno, el plan es hacer un plan de educación y el programa sería hacer más escuelas, por ejemplo, ¿sí? Y la actividad ya es cuando hacen las escuelas y la tarea y ya es levantar, digamos, la obra, como para que se entienda la diferencia entre plan, programa, proyecto, actividad y tarea, ¿sí? Yo acá se les puse los conceptos, después lo leen bien en el PowerPoint para que no nos demoremos mucho porque si no, no vamos a llegar a la parte. Ahí está plan, programa, proyecto, que esto es el que más nos interesa, que es un proyecto, ¿sí? En términos más o menos teóricos, digamos, un proyecto se dice que es un conjunto de actividades concretas, interrelacionadas y coordinadas. O sea, son actividades
es un conjunto de actividades, pero que tienen que ver con ese objetivo que ustedes están persiguiendo cumplir, ¿sí? Para resolver esa necesidad que fueron definiendo algunos ya en sus planillitas. Capaces de satisfacer necesidades o resolver problemas, dice. Dentro de límites presupuestales y de tiempo. Ese también es otro aspecto importante porque ese proyecto que se va a formular no puede, tiene un límite que es presupuestario, digamos, porque un proyecto tiene asignado una cierta cantidad de plata y las actividades que nosotros hagamos tienen que más estar dentro de ese límite de dinero que nos van a asignar o vamos a tener y dentro de un tiempo. Normalmente los proyectos se dicen duran 1 año, 2 años, medio año, ¿sí? Por eso es un conceptito más o menos completo. Acá les puse otro concepto más, que es un modo de cómo organizamos las ideas, precisamos los objetivos, decimos los cursos de acción, o sea, cómo lo vamos a hacer, y para concretar actividades específicas y establecer criterios de evaluación. ¿Sí? Bueno. Después acá, el concepto de actividad y tarea, igual lo vamos a ver más adelante, pero para que vean que sí es diferente plan, programa, proyecto, actividad y tarea. ¿Sí? El plan, por ejemplo, como les decía, el de educación. El programa, por ejemplo, construir escuela, que les puse un ejemplo. El proyecto ya es construir un edificio escolar específico, digamos, en tal lugar. La actividad es levantar la pared. Y la tarea, por ejemplo, colocar un ladrillo. Un ejemplo para que sepan más o menos estos conceptos que se usan en formulación de proyectos, ¿sí? Para que vean la diferencia. Porque en un proyecto ustedes van a tener que hacer actividades, van a tener que escribir tareas, además del proyecto. Entonces, para que sepan cómo acá les va a quedar el ejemplito en el PowerPoint. Bueno, después, Alejandro, igual si querés aportando, o alguno quiere ir preguntando, me van diciendo, van parándome, ¿no? A ver si se va entendiendo o no. ¿Me están escuchando alguien además? Sí, 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 acá estamos. Sí, se Pasa que escucha, profesor. es horrible la situación porque yo apagué aparte porque estoy cargando la información para que ya tengan los materiales de lectura todos. Está. Lo que me estaba mirando, digo, el resto no existe. ¿O no? Yo dejo la cámara conectada así te consuelo. Dale. Bueno, después otras cosas, ahí yo le había puesto unos cuidados a tener en cuenta al diseñar y ejecutar un proyecto, ¿sí? El primero, eso, siempre al tener en cuenta que es la intervención en un territorio o en una población, ¿sí? En ese territorio tiene una historia, tiene una economía, tiene un modo social, una organización política, entonces todas estas cosas siempre hay que tenerlas en cuenta donde vamos a hacer el proyecto, digamos. Muchas veces que ha pasado en la puna, ustedes lo deben saber, viene la gente y hace proyectos que dicen, vamos a ayudar a la gente en la puna, se les ocurre hacer un proyecto, y no tiene en cuenta ni la historia, la economía, ni cómo está organizada, ni cómo es la cultura de la gente, entonces no funcionan, ¿sí? Entonces, por eso ustedes mismos que son de comunidades, también hay que tener en cuenta bien estos aspectos de su comunidad, digamos, ¿no? Porque eso depende, digamos, de que la buena intención, el proyecto que queramos hacer, mínimamente funcione, digamos, o pueda aportar realmente lo que queremos, y no tenga más bien resultados no deseados, digamos, ¿sí? Después, eso que no hay un recetario para formular proyectos, van a ver, nosotros le vamos a dar una guía, pero van a ver que cambian los nombres, cambian los lugares, a veces le ponen más énfasis en una, a veces te aumentan otro ítem que no tenía, pero básicamente eh, eh, con una esquemita que le vamos a dar hay como conceptos, pero varían, digamos, no es una única receta. Cada entidad financiadora tiene requerimientos propios, digamos, ¿sí? Entonces ustedes siempre cuando hagan un proyecto tienen que ver cómo son los requerimientos de esa entidad donde lo van a presentar. No pueden presentar exactamente el mismo proyecto en todos lados porque no te lo van a recibir, digamos. ¿Sí? Lamentablemente ese es un inconveniente porque no te recibe. Cada uno te recibe con sus condiciones. Entonces, por ahí no te salió acá y vos lo tenés el proyecto, lo vas a otro lado y tienes que reformularlo, volverlo a armar como te pide el otro organismo. ¿Sí? Después, un proyecto bien elaborado no significa que va a ser exitoso, eso también, por ahí no sé si es necesario que lo aclare, pero lo aclaro porque muchas veces uno empieza con mucha expectativa y en el medio va fracasando, va truncándose, entonces eso también como para que lo tengamos de antemano, digamos, uno intenta más cuando lo hacen las comunidades, siempre yo he visto que es un poco más exitoso, digamos, porque la comunidad más o menos sabe los vínculos sociales adentro, entonces es diferente, ¿sí? Pero bueno, eso tampoco es símbolo de éxito, digamos.
o de que se vaya a concretar directamente, a veces ni se puede concretar en Claro. medio proyecto, cae el proyecto, o apenas está iniciando y tienen que devolver la plata porque no funcionó, nadie quiso, pueden pasar miles de cosas, digamos, ¿sí? O no le Por sirve a la ahí, gente, por ahí es ustedes importante creían y no, perdón. por ahí ¿Sí? es importante también tener en cuenta que por ahí no son financiados porque uno no lo armó bien, porque faltó, porque entró en una línea de prioridades y no llegó o sea, se financian 50 proyectos, 150 y uno sacó el proyecto número 60 por puntuación. Hay muchas razones por las cuales no puede salir, o puede salir aprobado y no haber financiamiento. ¿Qué me interesaba aportar acá en lo que dice Carla? Que todo ese trabajo no es un trabajo tirado a la basura. Es muy importante que lo guarden, que lo tengan disponible, porque tener los proyectos también tienen historia. Uno los hace en un determinado momento y después capaz que en 2 años vuelve la misma necesidad o una necesidad parecida y uno puede utilizar la base de ese proyecto para presentar en otro organismo con otras características, pero uno ya tiene un trabajo importante hecho, ¿sí? Y en general, y esto se los digo de vieja y de años de hacer, los proyectos que no han resultado aprobados, en algún momento uno los puede meter por otra línea o por otra vía o por otro financiamiento o en otro momento político, como decía Carla, y es aprobado o resulta aprobado. Entonces es bueno que tengan el hábito, es recomendable de todas las comunidades, de archivar todo lo que tengan, guardarlo y guardarlo bien ordenado y con cariño, pensando que es una inversión en un recurso que ustedes tienen hecho que les va a servir a futuro. ¿Sí? Esto me parece importante porque siempre sirven, aunque no hayan sido aprobados, sirven para seguir formulando. Nada más, Carlos. Perdón. Después, ahí tenemos diferentes tipos de proyectos. Estos son ejemplos, porque les dije hay miles, infinidades, después me imagino clasificación, pero por ejemplo, en términos generales, de acuerdo a, a qué financian los organismos, hay proyectos de infraestructura, ay, se me fue, ¿no? De infraestructura, ¿sí? Que son, por ejemplo, de caminos, antenas, de todo lo que es servicios de infraestructura para el desarrollo de una producción o de una población, ¿sí? Productivos, ¿sí? Por ejemplo, para proyectos de producción de bienes y servicios, ¿sí? Socioproductivos, cuando engloban aspectos sociales netamente, digamos, como por ejemplo, qué sé yo, hacer un salón y de paso hacer, qué sé yo, al lado, el salón para reuniones y que también es un salón para los artesanos. Eso es socioproductivo porque cumple dos objetivos, ¿sí? Sociales y apoya también a la producción local. Después proyectos netamente sociales, por ejemplo, como el que la compañera quería hacer para los abuelos de Abrapampa, es un proyecto netamente social, digamos, no están dando una actividad productiva, sino es para un sector marginado, que no tiene asistencia hoy, ¿sí? Después de comercialización, también hay varios proyectos que solo es para comercializar, que te dan fondo, digamos, para poder vender, digamos, algún producto, algún bien, algún servicio, ¿sí? Después hay otros proyectos de capacitación, por ejemplo, como este. Este es un proyecto de capacitación, por ejemplo, del Ministerio de Trabajo, ¿sí? Donde solo se está dando capacitaciones, no se está dando, qué sé yo, fondos para desarrollar los proyectos, solo se está dando la capacitación, ¿sí? Después hay proyectos de inversión, que esos proyectos de inversión son más de la escala más privada y para préstamos, ¿sí? Porque el proyecto de inversión es un poco más amplio porque además el proyecto de inversión, ¿qué te hace? Además vos tenés que demostrar que vos vas a ganar plata con ese proyecto y que vas a poder devolver el préstamo. Entonces es un poco más compleja la parte económica en el proyecto de inversión, ¿sí? Bueno, después, bueno, vamos a ir ahora a las etapas de un proyecto. Estamos a las 6:05, Carla, ¿no? Se me abrió un power. ¿Están viendo eso? Sí. Sí, profe. Sí, Sí, profesora. profe, se ve. ¿Se ve? Bueno, un proyecto tiene como varias Sí. partes. A veces tienen 3 y ahora en este caso 4. ¿Viste? Algunos lo ponen. El primero que es el diagnóstico, que es, digamos, donde lo que charlábamos en la clase de consulta, los que estaban todos, ¿sí? Donde se va a describir, a justificar, a fundamentar el proyecto, por qué este proyecto debería realizarse, ¿sí? Es mucho más amplio, necesita lo vamos a ver. Y después hay una etapa de planificación, elaboración o diseño, donde
específicamente se dice cómo va a ser el proyecto, paso a paso. ¿Sí? En cambio, el diagnóstico es como la justificación. En algunos lados se llama justificación. Y para algunos organismos, el diagnóstico está metido dentro de la elaboración o diseño y otros separados. Yo acá lo puse separado. O sea, no necesariamente pueden estar separados así, ¿ves? Diagnóstico y planificación. La planificación es cuando ya se elabora el proyecto en sí, se lo describe, se ponen las actividades, los objetivos, ya van a ver. Y después la ejecución o puesta en funcionamiento, una vez que se aprobó, que la comunidad decide hacerlo con fondos propios, pone en funcionamiento, ya es llevarlo a la práctica, ¿sí? Y después la evaluación, cuando se evalúa el proyecto, ¿sí? Que normalmente eso lo hacen los organismos externos, la evaluación o el que me dio la plata. O también lo puede hacer la misma comunidad para ver cómo nos ha ido, si hemos cumplido o no lo que pensábamos. 2 segunditos me esperan, tengo una llamada que está entrando, lo voy a cortar. Un segundito, perdón. Continúa, Carla, por Ale, ahí ¿querés un segundito? sí. No, simplemente comentar lo de evaluación, porque muchas veces pensamos que la evaluación es externa, tipo un examen, que nos viene a ver cómo ejecutamos o cómo no. Pero es muy importante cuando uno hace un proyecto poner lo que se llaman los indicadores de medición que tienen que ver con esto. Esto es, supóngase, empezamos a trabajar una cuestión de armado de un proyecto comunitario para la venta de artesanías en fibra, por ejemplo. Entonces, un indicador puede ser, si yo pongo el dinero, me prestan plata o me dan plata. Eso es la diferencia entre un aporte no reembolsable, ANR se llaman, o a fondo perdido, le suelen decir. Generalmente para los proyectos que se reciben en la PUNA, en la mayoría de los casos son proyectos que no se devuelven los fondos o que se apone una parte de contraparte para poder hacer la ejecución. El Estado pone el 70%, por ejemplo, y el 30% tiene que poner la comunidad, o lo tiene que conseguir desde otro lado, pero en general se lo toma como contrapartes. Entonces, ahí se van a pedir indicadores de medición, y esos son para evaluar. Entonces, si yo recibo 5.000 pesos para mejorar el taller de artesanías, cuando hago el proyecto, yo digo que, bueno, yo voy a aplicar esos 5.000 pesos en tales actividades. Cuando termine el proyecto, voy a tener al principio del proyecto 50 pulóveres fabricados. Y cuando termine el proyecto voy a tener 70. Voy a poder producir 70 pulóveres en el mes para vender. Entonces ahí tengo esa es una medición de evaluación. ¿Por qué? Porque yo lo que me estoy construyendo es un indicador para decir a dónde quiero llegar, ya después lo vamos a ver bien, pero viene bien esto aclararlo. Porque si no siempre tomamos la evaluación como que nos vienen a mirar de afuera, vienen los técnicos, a ver si estamos haciendo bien las cosas, si presentamos bien los papeles. Y en realidad, lo más importante es ver qué impacto ha tenido para la comunidad, porque ustedes quieren resolver un problema de la comunidad. Entonces, si nosotros ponemos las medidas, decimos, bueno, a ver, ¿cómo queremos mejorarlo? En los de inversión es fácil, fácil, no es fácil. En los de inversión, ¿qué hacemos? Supóngase que hay que mejorar un camino. Bueno, ¿qué significa mejorarlo? Carla, ¿puede ser una radio o algo? No. ¿Se escucha radio? No. Como una interferencia medio rara. Ah, pues la compu puede ser porque está prendida con el otro. Lo voy a separar. Ahí. Entonces, por ejemplo, en uno de inversión yo digo, tengo el camino consolidado y quiero el camino con asfalto. Consigo los recursos. Bueno, ¿cuántos kilómetros de camino quiero asfaltar? La totalidad del camino, una parte, todo. Eso lo defino antes de empezar la ejecución. Y esa es una herramienta que tiene el que hace el proyecto o la comunidad que hace el proyecto y también lo tiene el organismo que presta. ¿Sí? Porque lo importante acá es la cuestión de que Carla, la evaluación... por favor, ¿puede desactivar el micrófono? Porque no se escucha bien a la profe. Sí, algo pasa, Carla, ahí, no sé, raro. Ahí está, gracias. ¿Se entiende la idea de evaluación? O sea, no solo una evaluación externa, no es la más importante. Porque uno la externa la puede justificar, qué sé yo ahora estoy ejecutando un proyecto con Rinconada y lo tengo atrasado por el COVID. Y uno dice, bueno, está atrasado, se atrasa la ejecución porque no podemos salir, porque pasamos meses sin poder entrar al pueblo. Uno justifica, el tema es, yo se propone en el proyecto cantidad de actividades que se tienen que hacer y la pregunta es, ¿están hechas las actividades? Porque si las hicimos, las propusimos, es porque la comunidad las necesita. Entonces, es importante ejecutarlas y hacerlas. Y a partir de ahí,
tenemos una evaluación que es autoevaluación, que es la más importante. Porque uno los papeles siempre de alguna forma los justifica, pero la más importante es, nos propusimos un proyecto, trabajamos en él, recibimos los recursos, trabajamos 2 años. A los 2 años, ¿tenemos cumplido los objetivos que nos propusimos? Eso es una evaluación. No digo más, Totalmente. Carla. Bueno, más o menos quedó entonces, estas son las etapas generales, digamos, de un proyecto. ¿Les quedó claro a todos? ¿Alguna duda hasta ahí, Muy chicos? claro. Claro, bueno. Solo vamos a ver hoy día, diagnósticos, ¿sí? Para que ustedes después, ahora se vayan a sus fichas y ya esta parte queda de tarea para que ya la hagan de su proyecto, ¿sí? Acá les hice como un resumen, les vamos a subir en el aula virtual 2 documentos cortitos, bien cortitos, uno es de 12 hojas, el otro de 14, que están bien sencillos, lo hemos buscado con mucha atención para que les pueda servir y sea en términos sencillos de las etapas, ¿sí? Para formular proyectos. El diagnóstico dice ahí qué dice, qué es lo que es, como para que avancen en este primer punto, ¿sí? Bueno, es identificar claramente los problemas que existen en cierto grupo o comunidad, pensar las posibles causas y elegir sobre cuál se va a trabajar. Que varios ya lo tienen medio previsto. El otro día ya avanzamos con algunos porque ya dijeron varios problemas, pero dijimos en un proyecto no se puede poner los 10 problemas que hay, digamos, hay que seleccionar, ¿sí? El gran desafío será descomponer la problemática que suelen ser amplia, pobreza, ausentismo, desocupación. Pero la verdad que ese caso yo no he visto casi en los ejemplos, porque la mayoría cuando van a hacer proyectos, el problema uno quiere solucionar la pobreza. La pobreza es muy difícil, casi imposible solucionarla, digamos. Pero sí puede solucionar, por ejemplo, que falte infraestructura para el turismo. ¿Sí? Como había varios ejemplos de compañeros que querían hacer comedores comunitarios. Eso es más sencillo, o sea, se apoya, digamos, una actividad productiva y se puede hacer unos comedores comunitarios para el turismo, por ejemplo. No se está solucionando la pobreza, pero sí se está contribuyendo a que haya una fuente de ingresos, ¿sí? Entonces, por lo menos en los ejemplos que hemos leído no he visto así como problemas amplios, digamos, sino estaban bastante bien en esta parte, digamos, bastante ya asentados, digamos, ¿no? Bastante claro. Entonces, el proyecto debe actuar sobre situaciones específicas, dice, fijando la atención en un resultado concreto. ¿Qué se quiere alcanzar? O sea, cuando uno ya va a describir el diagnóstico, ya lo hace en función de lo que queremos hacer, digamos. No hacemos un diagnóstico de todo tampoco, sino ya en función del proyecto que vamos a hacer. ¿Sí? No es necesario poner todo. Sí, las cosas importantes que estén vinculadas al proyecto que estamos por hacer. ¿Sí? Después, para el diagnóstico, al elegir el problema debemos pensar la situación que nos estamos planteando, que si está a nuestro alcance, que eso es lo que yo les había dicho en el anterior, que sea factible de hacer, digamos, ¿sí? ¿Qué organizaciones trabajan en este tema? ¿Cómo nos podemos complementar? ¿Qué acciones y recursos están faltando? ¿Quién puede colaborar y de qué manera? Vecinos, otras, ¿sí? Bueno, ahí Carla, más o menos... un aportecito. Sí, Tengan en sí, cuenta sí. siempre que el diagnóstico es el lugar en donde el técnico que está en general en Buenos Aires leyendo se entera de qué se trata el lugar, o sea, el territorio, la población, las características que tiene, qué es lo que hace, ¿sí? Entonces, y la situación en la cual están o de la cual parten para hacer el proyecto. Entonces, es muy importante que uno ponga en lo que sea diagnóstico general, depende del formulario, como lo mencionen, que ustedes tengan en cuenta que no es que ustedes cuenten todo, sino qué le interesa al técnico que lee o técnica, que lee o el evaluador, que lee el proyecto y que va a tener que decidir si aprueba o no aprueba. ¿Cuál es la información importante? Ese es el criterio importante a aplicar, ¿sí? ¿Qué necesita el otro saber para entender la importancia del proyecto? No contamos no demostramos todo lo que sabemos de nuestro lugar. Tenemos que pensar que lo estamos escribiendo para que alguien lo apruebe, ¿sí? Y entienda lo que estamos planteando. Otra cosa importante en esto del diagnóstico antecedente, ustedes pueden escribir muchísimo y tenerlo en un archivo y después sacarlo, hacer un resumen y poner en el proyecto. Sí es importante que ustedes tengan un archivo importante con el diagnóstico. Inclusive ahí en este punto ya nosotros le agregamos los antecedentes. Hay proyectos que te piden antecedentes, otros no, y otros los nombrás nomás dentro del diagnóstico, ¿sí?
Entonces, acá yo les puse, por ejemplo, diagnóstico antecedente. ¿De dónde pueden, además, digamos, de la información que ya cuentan, de dónde pueden sacar? Por ejemplo, lo que les decía al principio, de información estadística y relevamiento de organismos, de población, indicadores de salud, de educación, de pobreza, de indigencia. Esto lo pueden buscar en internet, en las páginas de los organismos oficiales, del Instituto de Estadística y Censos, del Ministerio de Desarrollo Social, de los organismos que han trabajado en su zona, también muchas veces tienen estadísticas de cómo están las características de su población, pueden sacar de ahí, ¿sí? Después, también se puede, otro modo de tener un diagnóstico también es diagnóstico participativo, que eso básicamente, digamos, en términos sencillos, que el que hacen ustedes, digamos, donde la comunidad decide, se pone de acuerdo y dice, este es nuestro problema, estos son nuestros problemas, este es el que queremos resolver con este proyecto, ¿sí? Más o menos es el que he hecho por los mismos afectados beneficiarios, ¿sí? Para explicar y jerarquizan sus principales problemas. Ese es el diagnóstico participativo, así en términos simples. Después, también pueden hacer investigando ustedes a través de, recopilando información, sería a través de entrevistas, encuestas en su comunidad, documentos que haya, viste, por ahí archivo, alguien hizo un proyecto, alguien hizo un informe de su comunidad, eso también pueden utilizar para recuperar información de su comunidad. O de la observación también, en el caso de los proyectos que ya ustedes de los ejemplos que han dado, muchos lo han hecho seguro de la observación. Por ejemplo, lo que contaba Aníbal, ¿no? Carrillo con el tema de la quinoa. Él ha visto cómo todos los productores, por la observación recopiló esa información, digamos, cómo todos los productores habían producido quinoa, el técnico murió, entonces quedaron ahí medio a medias con el proyecto. Entonces eso es de observar en la realidad de su comunidad, puede detectar este problema y querer solucionar por medio de un proyecto, ¿sí? Bueno, más o menos en términos generales, eso sería, porque ya son las 6:20, diagnóstico y antecedente. Vamos a ir así parte por parte en la estructura. Esto sería como la primera parte. Le vamos a dejar esto de tarea para que vayan armando ya de su proyecto específico lo que es diagnóstico y antecedente. En los dos materiales que que les vamos a subir, ahí también está la parte de diagnóstico antecedente, o también diagnóstico antecedente en otra estructura de proyecto se pone en justificación, se van a fijar. Entonces, fíjense en el material que les dejamos, también está en justificación. Lean qué dice justificación, que es esto, digamos, ¿sí? Ahí ya en justificación va más resumido, pero es esto. En cambio hay proyectos que te piden muy amplio diagnóstico antecedente, otros te piden más sintético, pero es como que es lo mismo, digamos, son las mismas líneas, las mismas partes. Entonces les queda eso de tarea para que empiecen a escribir y lo empiecen a armar, digamos, para la próxima clase. Nos hacen consulta, nos van mandando en la hora de la próxima consulta, ya lo que tengan avanzado, lo podemos ir viendo si está, ¿sí? De sus proyectos. Bueno, eso sería más o menos porque son las 6:20, Ale, no sé qué. No, proponerles nada más cómo estructurar el documento. La primera cuestión, siempre acuérdense que cuando hagan un Word, pongan el nombre y el apellido de ustedes y el título de la idea, proyecto que tienen. Ubíquenlos, porque nosotros lo vamos a tener colgado, pero por ahí uno lo tiene que mover y siempre es importante que pongan los datos y que pongan, en este caso, semana 2 o tema 2. ¿Sí? Y entonces ahí ponen el título del trabajo. Y después, no pasen de las 2 hojas. Y si pueden una, mejor, porque por ahí ustedes pueden poner, tengo datos estadísticos de mi comunidad hasta el año 2010. Tenemos un estudio, o sea, pueden o bien volcar la información o bien ponernos de dónde sacarían la información para antecedentes. ¿Se entiende? Porque por ahí tienen estudios de la comunidad. Y ahí es importante que pongan las fechas de los estudios. Porque ahora, ¿qué nos está pasando, por ejemplo? Este año nos está quedando tarde, nos están quedando muy viejas la información estadística del INDEC censal, porque ya se tendría que haber hecho el censo, se tuvo que suspender, se empezó a hacer y se va a terminar de lanzar ahora. No tenemos datos, hace más de 10 años que no tenemos datos oficiales censales, entonces, pero tenemos lo del 2010 y lo seguimos manejando. Pero también puede ser que tengamos información estadística de otras fuentes que sean más actualizadas. Entonces, a veces pasa, supónganse, uno busca googlea, y ese departamento de Rinconada, y uno puede buscar la población del año 2019, y hay un estimado de la población. Y uno lo pone, la estimación, el dato censal es de
tantos habitantes del departamento de Rinconada. Ahora, al 2019, las estimaciones indican que la población estaría en tantos habitantes. Eso uno lo va poniendo. Ustedes fíjense qué pondrían como antecedentes, como diagnóstico, como justificación, y armen un documento de no más de 2 páginas, ¿sí? En Word, Bien. y lo suben. ¿Sí? Bueno, y si tienen dudas, o sea, nos van preguntando, ¿sí? O qué, porque a veces lo que cuesta mucho en el diagnóstico es resumir, ¿sí? Resumir, digamos, las cosas más importantes, las vinculadas, hacer como un resumen cuesta, ¿sí? Entonces por ahí eso es práctica, digamos, hacerlo, ¿sí? Estos son los 2 documentos que le estamos dejando. Ahí les puse esta que se está viendo, ¿se la veis? Es una guía es de una fundación, pero está bien completita. En ese caso de esa guía, por ejemplo, ay, se me perdió mi hora, acá. ¿Cuál es? Ya la perdí yo. Esta, no sé cuál es. Bueno, pero ahí está, en fundamentación está lo de diagnóstico. Fíjense, en el 2, en la línea 2. ¿Sí? Entonces la buscan está. ahí, no se llama, no está como contexto. En fundamentación dice, ahí va el contexto, ¿sí? Y en la otra, ahora les muestro la otra, que se llama, bueno, ya no lo puedo mostrar, se me acabó la máquina. La otra se llama redactar un proyecto y está en justificación lo de contexto, ¿sí? Ahí leen el ítem ese de la página. Son textos sencillitos, cortitos, está bueno para que lo lean, les va a servir mucho, ¿sí? Bueno, eso sería todo por Sí, hoy. Carla. Así que bueno, quedamos en contacto para la próxima clase. Traten de leer este material y traten de avanzar sobre su tarea, que es la parte de contexto y antecedente, que es la justificación, se llama justificación en otro esquema, digamos. Carlita, un Sí. segundo nada más les muestro cómo les queda el aula virtual ahora, porque estuve subiendo los materiales. ¿Sí? Un segundo. Curso. Fíjense, ¿la ven ahí? ¿Se ve? Sí, sí, Bueno, sí se ve. ahí Profe. tienen el enlace del encuentro, que es lo que estamos terminando ahora. El PowerPoint de la clase. Material bibliográfico 1, bibliografía 2 y el lugar donde tienen que subir la actividad. Más tarde van a tener el link para ver la grabación de la clase de hoy. ¿Sí? Y probablemente, sí, yo creo que sí, un textito para que no se pierdan en el armado de la tarea de hoy. ¿Sí? Pero ustedes vayan armándola. Después si les damos formato, le ponen ese formato. ¿Está? Sí, profe. Buenísimo. Sí, profe. Esto lo encuentran en su aula virtual cuando entren. Nos vemos entonces. Feliz Navidad, feliz Bien. Año Nuevo. Ya nos vamos a volver a encontrar. Esperemos que estén muy bien y que puedan festejar. Son épocas siempre un poco complicadas para saludar. Así que bueno, nos estaremos viendo. No sé si querés cortar la grabación ya. Y por hoy terminamos, ¿sí? Recuerden que el inicio de semana vamos a hacerlo con el día martes, cuando toque la fecha, para consultas.